Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, un programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer diálogo, debate, análisis de fenómenos de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que nos puede escuchar en vivo, 93.5 FM, en cualquier parte del país, en www.monumental.co.cr, en cualquier rincón del mundo, y que puede observarnos esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2. Quiero saludar a mis compañeros que me acompañan en el programa. Alexander Rivera, jefe de información de Noticias Monumental. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Buenas tardes. Buenas tardes también a todos los que nos sintonizan hoy en una fecha muy especial, celebrando el Día de la Democracia. Ya más temprano, en la segunda emisión de Noticias Monumental, informábamos de esta actividad en la que participó el presidente Solís, muy inusual y también muy llamativo que él cambiara su discurso para contarle un cuento a los niños. Se los ganó a los niños, todos le aplaudían, se querían tomar fotografías con el presidente y bueno, a todo el mundo le encantó. Sí, y vamos a ver, siempre el presidente o la presidenta que esté siempre va a recibir críticas, pero en realidad hoy don Luis Guillermo hizo alarde primero de sus conocimientos como historiador y segundo con sus dotes de comunicador que los tiene muy claramente establecidos. Y insisto, hoy lo decíamos en el noticiero, como medio de información, pero que también en muchos momentos en medios de formación, ¿verdad? Nosotros nos educamos y les educamos a ustedes también en temas importantes. Hoy es un día muy importante para Costa Rica, es la celebración de la democracia costarricense, y esta celebración, Alex, surge en 1889, cuando el gobierno en turno intenta no respetar los resultados de las urnas electorales. El presidente en ese momento, que si no me falla la memoria, Bernardo Soto, intenta imponer a su candidato, y entonces el pueblo se tira a las calles, el pueblo se tira a la calle con machetes y con palos también, y por eso se llama la noche de los machetes, además, para exigirle al gobierno que respete la voluntad popular. Y aquí hay un detalle que podrá parecer meramente casual, pero tiene mucha importancia. Las boletas electorales se contaban en las delegaciones del ejército en ese momento, en 1889. Entonces imagínense ustedes la valentía que tuvieron los pobladores de San José y de la mayoría del país de salir a exigir que el conteo no lo hiciera el ejército, sino que lo hiciera la gente, y que se respetara la voluntad popular. Y ahí nace precisamente la celebración de la democracia costarricense, 1889. Curiosamente, 50 años después, el 7 de noviembre de 1949, entra a regir la constitución política que hoy nos está rigiendo, luego de la Guerra Civil del 48. La Junta Fundadora de la Segunda República, liderada por José Figueres Ferrer, genera la Asamblea Constituyente, la última que hemos tenido en nuestro país, genera la Constitución del 49, basada en una constitución muy vieja de 1871, pero que incluye temas extremadamente visionarios para la época, claro, y que hoy nos sirve como esqueleto, digamos, de la constitucionalidad costarricense. Es muy interesante, es una fecha interesantísima que ha pasado al olvido durante muchas administraciones. Isel Martínez, nuestra productora, está aquí con nosotros también. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes a las personas que nos siguen a esta hora y en horas de la noche también por Canal 2. Una fecha que uno se pone a decir, ¿y por qué no lo han declarado feriado, verdad? Sí. A mi parecer debería ser un feriado porque es una festividad muy importante, y agregando a lo que usted, al recuento histórico que acaba de hacer, una vez que la población costarricense de ese momento se alzó en manifestación, en machetes, sí, y pues ahí el presidente decidió dejar todo para que no hubiera derramamiento de sangre. Entonces se ve
el espíritu del pensamiento costarricense en todo eso, porque así es como se han resolvido los conflictos, por dicha, a lo largo de la historia, y eso también llevó que años después se diera una abolición del ejército. Pero no es la única fecha que pasa claro, olvidada. no, claro. El 31 de agosto de 1848 se funda la República de Costa Rica, y aquí no se celebra, digamos, la fundación de la República. El 15 de septiembre aquí nadie sabía que éramos independientes, sino que el acta de independencia se firma el 29 de octubre, el día que cumpleaños Alex, el 29 de octubre de 1821. Hay una plaquita chiquitita, Alex, en la Municipalidad de Cartago, sí. En una esquina. En la esquina sureste de la Municipalidad de Cartago. En la esquina sureste. Sí. De octubre cuando se firmó, y no se firmó porque ya no les quedara otra, que también es un vicio, digamos, que hemos aprendido en la historia. Es que el 13 de octubre, cuando el acta llega a Costa Rica, ellos deciden esperarse a que pasen los nublados del día para decidir qué hacer, y se llama el acta de los nublados, la del 13 de octubre, precisamente para esperar los nuevos acontecimientos y que decidiera el Cabildo de Cartago si efectivamente íbamos a ser independientes. Esa fecha, el 29 de octubre, está absolutamente en el olvido también. Bueno, en Cartago sí van a asueto, en algunos lugares, pero solo en Cartago. El resto de Costa Rica, o sea, nada más, sí, es cierto, van a asueto, pero nada más usted no va a trabajar. Sí. Y punto, digamos, no celebra. Bueno, y se hace, yo creo que una sesión solemne en el Consejo Municipal de Cartago, pero se queda ahí nada más. Sí, claro, y nadie va al Consejo Municipal. Y regresando a la fecha, hoy, al 7 de noviembre, yo más que feriado creo que debería celebrarse en todas las escuelas, en todos los colegios, hacer actos cívicos, y por eso me gusta cuando el presidente, de una manera diferente, cuenta un cuento, porque no es lo mismo que haga un discurso y que pase medio desapercibido inclusive por nosotros los medios de comunicación, y bueno, cuando cuenta un cuento a la gente le queda más grabado, le queda mejor, ¿no? Recuerda al presidente contando el cuento, los chiquitos también, la noche de los machetes, y verdaderamente es para reflexionar hoy sobre la democracia que tenemos. Otra fecha que a mí me parece muy importante, que bueno, Randa nos explicaba en la mañana que después de esta constitución que se dio del 49, fue cuando se declaró que se abolió el ejército, pero simbólicamente fue el 1 de diciembre. Exactamente. Es una fecha que también a veces pasa muy inadvertida. Sí, solo se hace un acto cívico en el Museo Nacional, porque la constitución del 7 de noviembre del 49 señala la desaparición del ejército como institución permanente. Entonces imagínense, eso pasa el 7 de noviembre del 49, y el 1 de diciembre, 3 semanas después, el presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, don José Figueres Ferrer, agarra un mazo y le da un mazazo a la pared del cuartel Bellavista, lo que hoy es el Museo Nacional, y es por eso que celebramos, digamos, oficialmente el 1 de diciembre como la abolición del ejército. Pero efectivamente, en buena hora que el presidente Solís, junto con el Instituto de Formación en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, genera esta celebración, el presidente no hace un discurso, sino que le cuenta un cuento, literalmente, a los chiquitos. No sé, ahí tenemos una parte del audio del presidente. Creo que sí. ¿Usted le recuerda, Glenn, cómo se llama la inserción del presidente? Cuento Solís. Cuento Solís. Vamos a escuchar. Para escuchar, son 30 segundos del presidente contando el cuento de la noche de los machetes, y tenemos el video en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales, @monumentalcr en Twitter, Noticias Monumental en Facebook, del video del presidente contando el cuento. Escuchemos al presidente Solís. Solo estaba la bisabuela y el bisabuelo por ahí. Era frío. Hace 125 años. Y en la noche, los chiquitos estaban en la cama y oían ruidos. Y soplaba el viento. Y era mucho más viento que hoy, porque San José era una ciudad donde casi no había gente. Y sonaban las lechuzas. ¿Cómo hacen las lechuzas? Y sonaban los murciélagos. ¿Cómo suenan los murciélagos? Y los murciélagos y las lechuzas sonaban, y en las calles de San José también había ruidos raros. Y entonces una chiquita que se llamaba Angie empezó a oír en la calle unos ruidos como de gente que corría, y un chiquito que se llamaba Isaac dijo, pero ¿qué es lo que suena? Y eran cuchillos que sonaban, y eran machetes que sonaban, y era gente que gritaba y que decía, no puede ser, nos están quitando las elecciones. Matices.
por Radio Monumental. Que se cuide Juan Cuentacuentos, ¿verdad? Sí, porque el presidente Solís, una vez terminando la presidencia, puede irse a contar cuentos. Bueno, en campaña una incluso habilidad. veíamos las partes de las promos de televisión donde salía contando el cuento a la chiquita, ¿verdad? Sí, es historiador ahí agarró la habilidad. el presidente Solís, y además tiene dotes de comunicador muy claros. Sí. Así es. En buena hora. Ese es uno de los temas. El otro de los temas es, en términos generales, de lo que ha pasado hoy en Costa Rica. Son 3 temas de lo que ha pasado en Costa Rica. El segundo tema importante mañana es la Asamblea de Liberación Nacional. Vamos a ver. Toda la prensa conoce el detalle de los gastos de campaña del PAC, porque en su Asamblea Nacional abierta a la prensa se dieron los detalles. Liberación Nacional mañana va a tener al comando de campaña dando explicaciones de las elecciones, las peores elecciones en la historia de Liberación Nacional. No lo decimos nosotros, lo dice el propio presidente del partido, Bernal Y lo Jiménez, dicen las estadísticas. y lo dicen las estadísticas y los hechos y todo. Bueno, resulta que la asamblea cerrada, es decir, la prensa no vamos a tener acceso a ver qué pasó en la campaña, qué fue eso tan desastroso que pasó. No podemos saber el detalle de que la Juventud Liberacionista va a pedir mañana la expulsión, por ejemplo, de Johnny Araya del Partido de Liberación Nacional. Y entonces, los diputados de Liberación Nacional actuales, que en Asamblea Legislativa le exigen al PAC la transparencia absoluta, podrían dar el ejemplo mañana también, y entonces abrirla a la prensa, porque nos están diciendo, no, después salimos a dar una conferencia, contarle a la prensa que salió en Asamblea. No es lo mismo. No, y claro, no es solo restringida esta cita para la prensa, sino también para los mismos simpatizantes. Solo pueden ir los asambleístas y no los miembros de otros foros como las juventudes, de foros de la mujer, por ejemplo, y es ahí cuando uno se pregunta, ¿hasta qué punto se puede hacer una asamblea a puertas cerradas cuando se están discutiendo el uso de fondos públicos para financiar una campaña electoral? Ese es el primer punto. Y el segundo también, que yo me pregunto, es que ¿con qué autoridad el Partido de Liberación Nacional le exige, y así le ha exigido al gobierno en los últimos meses, transparencia, cuando realiza una asamblea nacional que no es transparente, porque no abre sus puertas para que los medios de comunicación transmitamos la información a los costarricenses, y para que sus mismos simpatizantes puedan expresar lo que sienten después de esta derrota histórica? Vieras que un exministro, me voy a reservar el nombre porque lo hizo en una conversación privada, pero un exministro me decía, ¿qué tiene de malo que la reunión sea privada? Porque se van a tocar temas propios del partido, como por ejemplo si llaman a un congreso ideológico, que en otras latitudes se llama congreso programático, que tiene que ver particularmente con qué piensan, digamos, sobre cómo enfrentar los problemas, cuál es la ideología del partido. Bueno, está bien, pero para eso podrían reunirse en una casa a hablar de eso, pero el detalle, y Alex pone el punto sobre la llaga, de que se usan fondos públicos en la campaña, nos da a los costarricenses la posibilidad de conocer en qué se gastan los fondos públicos que Isel, Alex, Randall y el resto de costarricenses aportamos para las elecciones nacionales. Y aquí hay que ver hasta qué punto eso llegaría a ser una fisura dentro del partido, más grande que de las divisiones que puedan haber, ¿verdad? Sí. Yo siempre he dicho que siempre en todo lugar las amenazas siempre vienen desde adentro. ¿Qué amenazas están creando en este momento en excluir grupos de su propio partido que incluso podrían hacer que se dé una división mayor? Se están obviando los grupos de juventud, los grupos de mujeres, y únicamente son asambleístas. Eso también lo deberían valorar. Sí, bueno, ese es el segundo tema de importancia. Y el tercer tema, que tiene que ver con algo judicial, Keylor Navas manda una nota desde España, lo hace su abogado aquí, pidiéndole a la Fiscalía que excluya a don Francisco Segura, el director del OIJ, de la investigación por abuso de autoridad que está haciendo la Fiscalía por el espionaje. Y hoy, ¿cuál es la noticia hoy? La noticia muy interesante, la respuesta que da el fiscal general a Noticia Monumental esta mañana, y dice, vamos a ver, el delito de abuso de autoridad de acción pública, en español significa que nadie tiene que ir a denunciar para que la Fiscalía abra una investigación, sino que con solo darse cuenta la Fiscalía de que hay un caso de estos puede abrir la investigación. Y entonces esto genera que la víctima, en este caso Keylor Navas, no tenga posibilidad de pedirle a la Fiscalía quién saca de la investigación, porque es la misma Fiscalía el que lo determina, y esto está siendo resguardado. Esto resguarda, no en este caso de Keylor Navas, sino resguarda en otros casos, y por eso se incluyó en el Código Penal que, por ejemplo, una persona que ha sido secuestrada, ¿verdad?, no sea coaccionada a pedirle a la Fiscalía como víctima que saque a una de las personas de la investigación, sino que la Fiscalía es la que decida quién investiga, a quién imputa, y esto, bueno, ahí se mantiene, hasta este instante se mantiene el director del OIJ
como un investigado. Esos son los 3 temas. No sé si quieren aportar alguno más de lo que está pasando en Costa Rica o en el mundo. Esos eran los 3 temas que yo traía. Venimos conectados nosotros dos, pero es que quiero profundizar en el tema de hoy, que está muy interesante. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de el Congreso Médico Nacional, pero particularmente de bullying, una epidemia que llega a Costa Rica, que vamos a ver, no llega, porque no está llegando ya, es algo que ha estado durante muchos años. Es algo muy social. Y al que ahora le estamos poniendo muchísima más atención, tal vez no la necesaria, pero que le ponemos atención. Así es que vamos a las 2:18 a presentarles nuestro boceto, que es una explicación muy breve de qué vamos a hablar hoy, y les presentamos a nuestros invitados hoy aquí en Matices. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El bullying es considerado a nivel mundial como una epidemia y Costa Rica no se escapa a esta problemática. También se define como un matonismo escolar en donde el agresor escoge a su víctima por alguna característica en especial. Los casos de agresión se pueden presentar a cualquier edad, inclusive desde el kinder. En este caso existen varios tipos de matonismo. Está el físico, el psicológico, el sexual, el cibernético y el de exclusión social. En el país, en menos de 5 años, se han presentado 21 suicidios asociados al bullying. Más de 1.200 especialistas se unieron en el 76º Congreso de Médicos para abordar los principales temas que afectan a la población costarricense, y el bullying fue uno de los principales temas a tratar. Además, la situación ya llegó a la corriente legislativa. Ayer, el diputado de la Unidad Social Cristiana, William Alvarado, presentó un proyecto de ley relacionado a la problemática. El bullying es una epidemia mundial de la cual hoy le ofrecemos diversos tonos aquí en Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:20 de la tarde. Voy a presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Marino Ramírez, él es presidente del Colegio de Médicos. Doctor, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a ustedes por la invitación, y bueno, yo creo que es un gran momento para que podamos hablar de un tema tan importante como el bullying y como ha sido todo el alcance que hemos tenido en el Congreso Médico. Gracias, doctor, por estar aquí. También está con nosotros la doctora Virginia Rosabal, ella es psiquiatra, quien nos ayudará particularmente en el tema del bullying. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues igual, muchas gracias. Es un honor el poder estar aquí trabajando con ustedes y en el tema del bullying. Como dice el doctor Ramírez, en el Congreso se dieron muchísimos temas de los cuales él va a hablar ahora, y uno de ellos fue el matonismo escolar. Gracias por estar aquí a ambos en un tema tan interesante. Doctor, empecemos desde lo macro y vamos cerrándonos hacia lo particular. ¿Qué vieron en este congreso? Porque nosotros lo decíamos en el boceto, que se estudiaron o abordaron los principales temas que afectan a la población costarricense, y cómo dentro de estos temas caemos en el bullying, doctor. Sí, se establecieron 47 foros, un total de 329 conferencias, donde la parte más importante, digamos, de la relevancia de los temas, tocamos todo aquello que ha sido de interés nacional en los últimos 24 meses y por supuesto todo lo que tiene relevancia para los médicos en particular. Resumiendo temas, bueno, hablamos por ejemplo de ética y trasplante de órganos, que ha sido algo muy sensible en el país en los últimos tiempos. Hemos podido ampliar el tema de la seguridad social, la caja que queremos, cuál es el camino que deberíamos de tener, cuáles decisiones hacia el futuro deberían de afrontar las autoridades. También temas importantísimos como los principales avances científicos y tecnológicos en cada una de las distintas especialidades que tenemos en Costa Rica, e inclusive con expertos internacionales que nos vinieron a hablar de hasta dónde va el avance científico y hasta dónde se roza la ética en estos avances en la prestación directa
de los servicios, y luego pues algunos temas que son muy sensibles desde el punto de vista médico, como lo que es el consentimiento informado, la importancia del acto médico, la responsabilidad médico-legal, por ejemplo, al fallecer un paciente en los servicios de emergencia de los hospitales. En fin, es una gama enorme, estas 326 conferencias que se han brindado, y donde estamos seguros, aún no finaliza, inclusive todavía faltan algunas conferencias esta tarde, y donde estamos seguros de que hemos podido abarcar los principales tópicos, y el comentario general del gremio que nos ha visitado ha sido que pues ha sido excelente el abordaje científico que le hemos dado, y en esta particularidad con una connotación fundamental, que es volver nuestros ojos a ser más humanistas y a que la ética y los valores estén por encima de cualquier acto médico. Doctor, ¿qué tiene que ver el bullying con los médicos? Bueno, la víctima principalmente, sencillamente va a entrar en un enorme problema psicológico y psiquiátrico inclusive. De ahí que es un abordaje importantísimo para nuestros especialistas en psiquiatría, principalmente en el ámbito infantil, pero en términos generales, no solamente tratar al abusador, sino también a la víctima. En este caso, desgraciadamente, cuando estamos observando repercusiones como el suicidio en niños y en adolescentes, e inclusive daños psicológicos que se sufrieron en la infancia y que después de adulto se convierten en abusadores o en personas agresivas, pues entonces esto tiene un impacto en la salud pública en general, y bueno, definitivamente tiene la medicina mucho que opinar en el tema. ¿Por qué se considera una epidemia? Bueno, es que desgraciadamente ya esto no es de Costa Rica, es de todo el mundo. En todos los países se ha observado principalmente este enfoque donde alguien que se siente más fuerte, cuando muchas veces lo que reflejan es más bien debilidad, correcto, ciertos compromisos personales, ese que se cree más fuerte pues intenta imponerse desde todos los ámbitos de la agresión hacia aquella persona que escogen como más débil o que psicológicamente pueden influenciar más de forma negativa sobre ellos, y entonces tienden a abusarse por ahí. Doctora Rosabal, decíamos, bueno, y para intentar traducir el bullying, nosotros decimos matonismo escolar, pero hay varios tipos, y a mí me llamó la atención de matonismo. Hay matonismo físico, hay matonismo psicológico, sexual, cibernético y exclusión social. ¿Cómo entendemos bajo estas diferencias el bullying? Sí, claro, el bullying, el Ministerio de Educación Pública en nuestro país lo llama acoso escolar. Como psiquiatra, a mí me gusta más el término de matonismo, porque realmente es una figura de matón, de un menor de edad que se convierte en un matón hacia una víctima, hacia varias víctimas, o incluso hacia toda una escuela, como tuvimos el caso en Ciudad de México, de un niño que hizo bullying a todo el centro educativo, incluyendo los adultos. Pero este ya era un caso muy crónico, muy grave, y que ya tuvieron que intervenir pues diferentes sectores. El matonismo escolar, acoso escolar, bullying, tiene diferentes tipos de manifestarse. Primero que todo tenemos que decir que este matonismo escolar es una manera reiterada de agresión del niño o niña adolescente que es bully, que es agresor hacia los demás. Y como usted bien decía al principio, ellos escogen a sus víctimas. ¿Cómo es que las escogen? Bueno, generalmente son niños, niñas, adolescentes discapacitados, con algún problema auditivo, con un problema de visión, o son niños que tienen un problema de obesidad, o los nuevos alumnos que llegan, se acaban de mudar y llegan a esta comunidad, etcétera. Tenemos que decir que estos niños agresores, estos niños bullies, a su vez son víctimas de agresión en las casas o en el barrio o en algún escenario. Entonces, por eso es que este proyecto de ley que usted mencionaba, que se está tramitando en la Asamblea Legislativa por medio del diputado don William Alvarado, ojalá que lo aprueben, pero
en un sentido más que todo preventivo de que esto se vaya erradicando, pero también para el abordaje que se debe de dar tanto al que acosa como a las víctimas. Los diferentes tipos de bullying son exclusión social, es cuando decide un grupo de niños ya no hablarle a otro niño. El físico es el más evidente, que son los golpes, incluso ahí interviene también el ciberbullying, porque los otros se ponen a grabar. No hay niño que no tenga celular, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, porque hace poco tuvimos que intervenir el programa de salud mental de la Caja Costarricense del Seguro Social, tuvimos que ir al hospital Los Chiles, donde en secundaria había un problema muy grave de ciberbullying, donde todos se filmaban atacándose los unos a los otros, pero de manera muy reiterada. Tuvimos que hacer en el auditorio del hospital de Los Chiles una reunión donde invitamos a todos los alumnos de diferentes edades, de diferentes niveles académicos, con el PANI, con el Ministerio de Educación Pública y el sector salud, para explicarles qué es el bullying, el por qué no debe de existir y si existe, cómo abordar esto, ¿verdad? Doctora, yo le quería preguntar justamente, y poniéndonos en los zapatos tal vez de una maestra que tiene 30 alumnos o más de 30 inclusive, ¿cómo identificar al niño que está haciendo bullying? ¿Cómo puede hacer esa maestra para identificarlo a ese niño que está siendo matón en la escuela, que está haciéndole eventualmente algún daño a sus compañeros? Sí, lamentablemente el bullying puede ser de manera muy privada, como en los baños de servicios sanitarios de las escuelas, tanto privadas como públicas, porque se da en cualquier nivel económico, como puede ser ya algo evidente en la clase. El problema es cuando es en silencio o cuando es a escondidas, ¿verdad? Lo que tiene que hacer la maestra es tener ese tema en agenda dentro de la materia que ella da. En algún momento, en los diferentes meses, preguntar si, pero para esto hay que crear una atmósfera de confianza, una atmósfera de comunicación, de mutuo diálogo entre los estudiantes y los profesores, para que ella vaya como monitoreando, dando seguimiento si hay algún caso de bullying. Cuando ya es muy evidente es lo mismo para los padres de familia, que igual en sus casas vean si sus hijos son víctimas de bullying, es cuando un niño deja de jugar, o un niño está solo en el recreo, o un niño baja el rendimiento escolar, pero esto ya es más en el ámbito del hogar. Es más que todo cuando el niño empieza con enuresis, que eso quiere decir que se empieza a orinar en la cama, cuando en realidad ya este menor de edad tenía el control de esfínteres, o que empieza con problemas de sueño, ya sea duerme mucho, duerme poco, come mucho, come poco. Y uno de los signos más evidentes es cuando el niño o la niña adolescente ya no quiere volver a la escuela, ya no quiere volver al colegio. Y esto puede llegar hasta una situación ya muy grave, difícil, que es la fobia escolar. En ese momento ya cuando dice el niño, mamá o papá, ya no quiero volver a la escuela, ellos tienen que preguntarse si realmente está sufriendo de bullying. Ya es cuando llega al límite, me imagino. Exacto, y además este niño tiene una ventaja, que lo ha podido comunicar, porque hay muchos de ellos que no lo comunican, y entonces por eso es que se ve que el bullying, porque uno dice, bueno, porque no sé si ustedes vieron ayer un reportaje en los medios de comunicación donde un muchacho decía que desde el kinder él fue víctima de bullying. ¿Y nunca lo dijo? Nunca lo dijo, y nunca se lo detectaron hasta que se graduó del colegio. Esto ya es un caso muy, muy grave. El problema es que desde un punto de vista de salud pública, si un montón de menores de edad sufren de matonismo escolar, bullying, y luego son adultos, esto va a repercutir hasta 40 años después de haber sido víctimas de bullying. Hay estudios hay medicina basada en evidencia que dice que esto se lleva incluso a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya sea que siguen siendo personas tímidas, vulnerables, de bajo autocontrol, bajo autodisciplina, autoseguridad, autoestima, que no lograron un proyecto de vida como hubieran podido haberlo determinado, y los bullies a su vez van a ser los acosadores sexuales, el hostigamiento sexual, el acoso laboral, porque como decía yo, lo podían hacer en la clase, porque no en el trabajo, más si son jefes, ¿verdad? Entonces, pero de esto podemos seguir hablando un montón de
detalles. En este caso, ¿cómo es que se trata a una persona que es víctima del bullying y también cómo se trata al llamado bully? Sí, bueno, hay varios escenarios de tratamiento y por eso tan importante la pregunta que usted le decía al doctor Ramírez de que por qué los médicos y bullying. Claro, bueno, es que es de un abordaje intersectorial, interviene tanto el sector educativo, porque ahí es el primer abordaje, donde se detecta el caso y se le tiene que dar el tratamiento en el sentido de que hay que trabajar con el niño que es víctima y su familia, igual con el niño o niña adolescente que agrede y su familia, y dependiendo de lo que salga, pues ir trabajando las diferentes situaciones. Generalmente hay consecuencias psicosociales en el niño que es víctima, entonces por eso hay que hacer un traslado al sector salud para que ahí él reciba un abordaje psicoterapéutico, sobre todo de la especialidad de psicología, psiquiatría infanto-juvenil, porque generalmente estos niños tienen problemas del comportamiento, trastornos en sus emociones, hacen fácilmente una depresión infantil, una depresión del adolescente, y ustedes saben la consecuencia más grave del bullying, el suicidio. Y en Costa Rica, ¿cómo es posible que ya tenemos 21 suicidios en nuestro país? En 5 años. Menos, en unos 3 años. 21 años ya por bullying en Costa Rica, para mí es una cifra alarmante. 21 suicidios. Sí. 21 suicidios. Y eso porque me imagino que no se han logrado analizar cifras de aquí para atrás, porque es un término que se ha venido empleando desde hace poquitos años. Siempre ha existido, históricamente esto siempre ha existido a través desde que existen los escenarios educativos, ¿verdad? Pero actualmente por esto del internet y las redes sociales, como se multiplica tanto, este es como el que más afecta, porque no es lo mismo que usted me agreda a mí o que yo tenga todos los mails de todo el colegio que me están diciendo sos esto, sos el otro, porque me montaron una página web de que dicen de que yo me prostituyo, porque han habido casos así, donde alumnos llegan, suplantan la identidad de otra alumna y hacen que esa alumna dizque se ofrece sexualmente, cuando en realidad ella ni siquiera sabe que existe esa página, ¿verdad? Este fue un caso muy sonado en Honduras, donde incluso tuvo que intervenir la corte en Honduras y sancionaron a la escuela a indemnización a la víctima, inclusive a pago de todo su tratamiento hasta los años que sea. Evidentemente juega en este tema del bullying un papel muy importante los médicos, doctor, y ahí era donde yo quería consultarle a usted. Aquí en Twitter nos están diciendo varios tuiteros que el bullying es sinónimo de Twitter y que en redes sociales y en esta plataforma se da muchísimo el bullying. Yo quería preguntarle a usted, doctor, si desde el Colegio de Médicos se han planteado capacitaciones para las escuelas, para las maestras o para los mismos médicos que no siempre manejan todo el tema del bullying. En el caso de las escuelas, doctor, ¿se ha planteado alguna capacitación o algún programa que tenga el Colegio de Médicos? No, en realidad con lo que es el Ministerio de Educación Pública no estamos trabajando este tema. Hemos capacitado a los médicos y es parte de lo que la Asociación Costarricense de Psiquiatría viene trabajando con mucha fuerza en los últimos tiempos, pero con el Ministerio de Educación no hemos logrado ese enlace. En realidad esto es un tema que al ser de salud pública es el Ministerio de Salud quien debe de retomar el papel de empezar a trabajar un poco con ciertos protocolos que deben ser implementados, como explicaba la doctora Rosabal, a nivel, en primer lugar, de la víctima y del victimario con las familias y hacer todo el abordaje integral, pero es algo que todavía tenemos esa tarea pendiente. ¿Y usted cree que se ha dejado de lado este papel del Ministerio de Salud con este tema del bullying? Lastimosamente en lo que es salud pública en general y en la caja nos hemos abocado más a las enfermedades principalmente infectocontagiosas y crónicas y no tanto a muchas de las patologías psiquiátricas que tenemos en el país, que son una epidemia muy severa también, y principalmente a este tipo de situación que no es algo importado, es algo que vivimos a través de muchísimos años en el país, pero que no se le ha dado la importancia que esto merece, pero ahora principalmente con el auge de la tecnología, entonces sí estamos observando mucho mayores víctimas, como bien se decía en un video, obligando a la persona a hacer algo que no está deseando y que inmediatamente lo publicitan o a través de las fotografías y demás sin consentimiento, y entonces empieza a crearse a través de la tecnología un daño todavía mayor, porque todos sabemos que lo que se sube en la web no desaparece y entonces el daño que se hace va a ser por muchísimo tiempo. Claro. Doctor, de hecho
Decía la doctora Rosabal que tiene que hacerse un abordaje psicopedagógico, creo que fue la palabra que psicoterapéutico. Pero el primer contacto que normalmente tiene la familia de la víctima de bullying o bullying con el sistema médico es un médico general, en un EVAIS, es decir, porque la sintomatología tal vez el papá no la detectó, la mamá, como bullying, sino porque se está orinando en la cama y ya controlaba las esfínteres, o porque está muy triste, porque últimamente no come y ha perdido mucho peso. ¿Cómo lograr que no solo, desde la parte psiquiátrica, donde están, por supuesto, absolutamente capacitados para detectar estos cambios de conducta, sino que los médicos generales, que son el primer enlace entre el paciente y el servicio, de seguridad social, logren detectar estos puntos o estos síntomas o evidencias o símbolos que nos hacen pensar en bullying? Claro, justamente esa quizás es la debilidad de esta falta de enlace que tenemos. Si el médico se ha preparado y se ha capacitado, puede hacer que haga el diagnóstico de forma temprana e inmediatamente canalizar los casos. Acá, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública tiene un protocolo de abordaje para que lo apliquen en los diferentes centros educativos en los casos que se suponen son identificados, y hay que hacer pues todo un debido proceso investigativo en términos escolares para ver si efectivamente hay una víctima y un victimario. Y no necesariamente se ha comunicado este tipo de mecanismo de abordaje que tiene el ministerio para con los médicos que están directamente en la consulta externa. Entonces, repito, esto es una tarea muy grande que todavía tenemos pendiente, porque claro, el médico se aboca a tratar la enfermedad y no está observando quizás que hay una causa escondida, excepto aquellos que ya tienen alguna experiencia, tanto en enfermedad como en la antigüedad del ejercicio, y entonces puede ser que sí diagnostiquen tempranamente la situación. Pero justamente al no hacerse de forma temprana es cuando estos casos, al volverse crónicos, es cuando más riesgo tendríamos de que suba el nivel, que suba la etapa de riesgo, principalmente para suicidios. Me pregunta Andrés Evans en Twitter si yo fui víctima del bullying. No sé si está haciendo la pregunta en serio, creo que sí, pero me da un elemento del que ya venía pensando para abordarlo con la doctora Rosabal, y es que no es un elemento nuevo, ¿verdad? Lo que pasa es que el internet es casi una caja de resonancia, sí. Pero yo estaba intentándome ubicar en mi escuela, cuando yo estaba en la escuela o en mi colegio, que es 90s prácticamente, cómo uno entraba al baño, por ejemplo, y entonces en el baño encontraba mensajes de que fulanito le gusta a sutanita, o fulanita es una, en otras palabras, pero bueno, fulanita es una prostituta, o se burlaban de los que usábamos anteojos, pues nos decían 4 ojos, o de los que teníamos sobrepeso, o de los que no teníamos sobrepeso, o de los que no jugaban fútbol, o incluso hasta los que tienen calificaciones altas, porque claro, de los nerds, o de los pobres que no podían, de la gente pobre que no podía, de un momento a otro pedían una contribución voluntaria de esas que hay aquí, ¿verdad? Que son contribuciones voluntarias con monto, contribución voluntaria de 5,000 colones, y alguien no lo llevaba y ya lo volvían a ver feo o lo volvían a ver mal. Ahora sirve como una caja de resonancia, doctora, pero lo cierto es que todos estos elementos, por pequeños que parezcan, yo siempre, ahora estaba pensando que hubiera sentido yo de entrar a un baño y ver mi nombre con alguna ofensa para mí, y saber que cada uno de los que entraba al baño veía, por ejemplo, reproducida la ofensa, que es prácticamente ahora lo que hacen las redes sociales, doctora. Claro que sí, no, eso es, si es una situación continua, es bullying, ¿verdad? Pero si solamente una vez me dicen a mí, eso es una gorda fea, eso no es bullying, pero si todos los días me están diciendo, y además hay conductas que me lo hacen sentir, y además encuentro mensajes, pues eso sí es bullying. Hay un tema que quiero hablar y del cual se habla muy poco en bullying, y es la retaliación. Ese es otro término técnico que utilizamos. Retaliación. Retaliación en el bullying quiere decir la venganza de la víctima. No sé si ustedes recuerdan la masacre de Columbine en Estados Unidos, en Denver. Eso fue parte, uno de ellos era víctima del bullying, y mataron a cualquier cantidad de estudiantes. Entonces, el problema de una víctima de bullying es que vaya a pensar en una venganza, ya que ponga de por medio la vida del victimario. Entonces, aquí en Costa Rica, pues por dicha no hemos tenido todavía historias donde un niño llega con un arma a vengarse, pero sí hay venganzas individuales. Por ejemplo, los victimarios que le roban la lonchera a las víctimas. Entonces, conozco un caso donde el chiquito nunca dijo nada en la casa, y él dijo, no, ahora y le echó medicinas y le echó tabasco y de todo.
y claro, el otro niño fue a dar a emergencias, ¿verdad? Ahí ya se dieron cuenta que era un caso de bullying. El otro niño aceptó que él le había puesto medicamentos y tabasco al sándwich, pero estuvo a punto de hacer un paro cardiorrespiratorio el victimario. Entonces, por eso es aquí, perdón, eso es en Costa Rica. Este caso de ese fue en Guatemala. Okay. Fue en Guatemala. Y fue un adulto el que nos los habló en una cena de un congreso de psiquiatría. Él es farmacéutico, visitador de médicos, y él mismo contó su historia de bullying. Inclusive lo sigue impactando tanto que él ahora tiene un problema de obesidad que nunca superó a raíz de esto, porque fue casi todo un año que le robaron la lonchera, y después de eso él llegaba a la casa a refugiarse en la alimentación. A propósito de este interesante tema, nos dice el ministro de Seguridad, Celso Gamboa, en este momento se realiza una charla en Santa María de Dota en una escuela sobre el bullying. Está mandando la foto. Sí, nos envía la foto, ¿verdad? Qué bueno. Lo que debería de haber es una unión, como lo decía el doctor Marino, entre el Colegio de Médicos, entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, y implementar todo un programa para evitar todos estos casos. Y algo que me llama la atención, que el bullying, doctora y doctor, podría ser contagioso, ¿no? Una persona que hace bullying lo hace individualmente y de repente contagia a otros compañeritos y lo hacen en grupo. Eso es el proceso de identificación. Eso es muy importante y es otro concepto, porque es que el bullying es, tenemos que hablar de muchas situaciones muy complejas dentro de esta situación de matonismo escolar, y eso es lo que necesitamos hacer en el país: sensibilizar, informar, profundizar, ser más específico en todo lo que esto impacta. Hasta una situación de bullying puede llegar a causar un divorcio en la pareja de padres de familia, porque uno alcahuetea o está en negación y la otra persona está muy preocupada, y así se puede iniciar una serie de problemáticas familiares, más si el bullying se torna crónico. Además, los otros hermanitos también van a sufrir. En el aula, los compañeritos de las víctimas de bullying también van a estar bajo procesos de ansiedad, de terror, donde dicen, ahorita me van a escoger a mí, ¿verdad? Y entonces también ellos se van a impactar. Entonces, cuando ellos se identifican, y los procesos de identificación ustedes saben que son muy importantes en la niñez y la adolescencia, sobre todo cuando imitan que juegan de doctor y que juegan de esto. Luego, entre los adolescentes en el grupo de pares, entre ellos mismos se están identificando con todos los procesos de adolescencia. Claro, más de uno va a llegar a copiar lo que está haciendo el otro. Ahora, también otro concepto en el bullying: una víctima de bullying a su vez se puede convertir en victimario. Claro, porque puede cambiar de papel. Claro, porque ella nos decía al principio, normalmente los agresores o los matones es porque son matoneados. Entonces, por ejemplo, un muchacho que es matoneado en su barrio llega a su colegio a matonear, porque es la forma, digamos, me lo imagino yo, de balancear su propia seguridad, además. Sí. Aquí hay otro punto importante: ¿qué pasa también cuando es un niño que sufre bullying en la escuela? Porque ustedes ahora estaban explicando que muchas veces es por alguna discapacidad, y muchas veces eso también le genera bullying a alguna persona en el círculo familiar. ¿Tendría más repercusión si se sufre en diversos lugares, por ejemplo, en un niño de edad escolar? Que sufra en la escuela, entre más pequeño sea el niño, más grave va a ser la situación, porque es un niño más vulnerable. Por lo menos un niño de escuela puede empujar al otro, darle una patada, pero no es lo que se recomienda, pero es lo que vemos. Sin embargo, un niño de edad preescolar, donde también se da bullying, pues son niños más vulnerables por la pequeña edad, por su nivel cognitivo, etcétera, ¿verdad? Yo sí tengo que rescatar y felicitar al doctor Merino Ramírez y a la Junta Directiva del Colegio de Médicos, porque ellos el año pasado nos ayudaron a la Asociación Costarricense de Psiquiatría a hacer un simposio en psiquiatría de niñez y adolescencia en el Colegio de Médicos, donde invitamos gratuitamente a 250 médicos, y ellos se fueron con un mensaje de bullying. Vinieron expertos internacionales, que ellos tienen mucho más lecciones aprendidas que nosotros, y se hizo esa capacitación. Tengo médicos generales en los CEBAIS, como usted dice, que todavía me hablan que si de esa capacitación, y me preguntaron que si este año se va a volver a dar. Bueno, gratuitamente no creo, pero sí considero que más si aprueban la ley, que se va a venir cualquier cantidad de demanda de capacitación, van a llegar muchos niños a los servicios de salud de la caja, porque la ley
pide que, conozco poco el proyecto, bueno, estoy esperando que lo divulguen, pero sí oí allá en las noticias que van a pedir y se sanciona si el victimario, el bully, el niño que agrede, no es abordado, ¿verdad? Entonces por ahí va a haber mucha demanda. Bueno, y que dicho que aunque no sea gratis, no importa. Yo sé que harán algún esfuerzo, doctor. Sí, el esfuerzo siempre se ha hecho. Nosotros no escatimamos en la capacitación al gremio médico. De hecho, este año invertimos cerca de 250 millones de colones en capacitar no solamente a los 1.170 participantes del Congreso, sino 5.227 participantes en diferentes temas médicos que se discuten los sábados en el Congreso, en el Colegio de Médicos. Acá, para agregar tal vez algo importante que se mencionaba ahora, ese es el liderazgo negativo que inclusive los chicos han aprendido de las películas americanas, donde se ve con mucha frecuencia cuando toman a algún muchacho como víctima de bullying e incluso se unen los grupos siguiendo al líder negativo, agrediendo también a su víctima, y eso entonces puede ser un patrón aprendido que se siga multiplicando no solamente en un centro, sino que muchas veces para evitar esto se cambia al muchacho de un centro educativo a otro y ahí continúa el problema, de manera que entonces no es el menor el centro educativo problemático, sino directamente es el menor, y eso es parte de la etapa de negación que decía la doctora Rosabal, cuando los padres no quieren observar que su hijo es un victimario, ¿verdad? Entonces esa es una etapa muy difícil para que un padre y una madre de familia entienda que su hijo ha transgredido estas barreras. Bueno, pero por dicha podemos tratarlo, y eso es la obligación que tenemos todos, y bien se decía ahora, de que integremos los equipos de trabajo, porque si mamá y papá no lo pudieron diagnosticar en casa, el sitio que continúa es la maestra, es en la escuela, y entonces ahí, más que el instrumento que se aplica o no se aplica, que tiene el Ministerio de Educación, también es importante que ellos puedan estar capacitados para tratar de hacer el diagnóstico temprano y luego entonces iniciar ya la parte terapéutica. ¿A partir de qué edad puede ver si su hijo tiende a ser bully? Bueno, si es víctima, lo estamos observando. No, si más bien es la persona que va a ejercer bullying sobre otras. Bueno, ahí no sé la generalmente, bueno, hasta que llega un escenario escolar, ¿verdad? El más temprano, o en la misma red de cuido que el gobierno tiene, ahí se pueden, ahí tenemos también que detectar desde el kinder, desde el primer contacto social que tiene el niño o la niña. Y si ya ese contacto social es inadecuado y es de agresión al otro niño, bueno, ya este niño le está irrespetando los derechos al otro niño porque lo está agrediendo, ¿verdad? Y ahora también los niños bullies se identifican con los padres agresores o las madres agresoras. Entonces también es que todo esto es muy complejo, ¿verdad? Porque también tenemos que entrar con la parte de violencia doméstica. Si hay una situación de violencia doméstica en la casa, y ahí pues el niño va, aparte que es víctima, pues también va a identificarse con la persona agresora en la familia. Y ahora también vemos problemas de salud, no solamente psicoemocionales. Muchas de estas víctimas, cuando llegan a ser adultos, por todo lo que hablábamos de este trasfondo emocional y afectivo, pues lógicamente que van a tener problemas de diabetes, problemas de presión arterial, etcétera, etcétera. Doctora, ahora que usted toca ese tema y para seguir nada más en lo que decía la doctora, dice Tatiana Blandón, que es médico y que nos escucha todas las tardes, que para un padre aceptar que su hijo es victimario es muchas veces reconocer su propia conducta agresora, y eso es muy complicado. Uno, y segundo, porque imagínese el escenario de que la maestra lo llame a un papá porque su hijo es víctima de bullying, para reunirlo y hablar con el papá del matón. Muchas veces el papá es casi tan matón como el hijo, o más matón que el hijo, digamos, tal vez no sea un agresor meramente, pero matón, me refiero en verbalmente o psicológicamente, muchas veces, usted digamos, se nota claramente esta relación de hechos. ¿Cómo? Yo me pongo en los zapatos, replicando lo que decía Alex al principio, de un profesor o una maestra. Usted encuentra un chiquito que es matón, ¿verdad? Y resulta que llama a los papás para hablar con ellos, y resulta que el papá o la mamá es igual de matón que el chiquito que llega. ¿Cómo abordarlo? Sí, eso es algo cotidiano, ¿verdad? El que los padres nieguen que su hijo es matón. Lo que hay que hacer es ser lo más prudente en lo que decimos,
tratar de no culpabilizar a los padres, sino simplemente informarles de lo que está pasando, de las consecuencias de lo que está pasando y cómo podemos, escuela, padres de familia y menor de edad, ya sea coordinando con otros sectores para abordar estas situaciones. Ahí yo quisiera, doctor, leer un poco de los comentarios porque nos dice Esteban Mora que él en 1998 teníamos en el colegio un compañero que solía robarle 88, el refresco. no 1988. Si no sí. le quites años a Esteban. Solía Es robarle nacionalista en el redes, refresco además. a los compañeros. Ajá. En aquella época las gaseosas las vendían en bolsa. Otros dos compañeros, cansados de eso, cambiaron la Fanta por Sanipine, que es el mismo color de la Fanta. Y los compañeros que robaban las gaseosas se intoxicaron, dice Esteban Mora. Y en mi Twitter también escriben varios comentarios. Nano Fournier, y esto me impactó bastante, dice que él sufrió de bullying y que el compañero en el colegio hasta llevó una bala con su nombre escrito, pero él aguantó. Le pregunté yo que si él lo denunció, que si él lo informó, y me dijo que sí, que fue complicado, pero que por dicha sobrevivió. Y también don Héctor Rodríguez, que existían los matones en la escuela, que él era calmado, pero que los matones dejaron de molestarlo el día que él se volvió y le pegó a uno, justamente lo que hablábamos hace pocos minutos. Son parte de las historias y por supuesto que también nos gustaría, si nuestros oyentes tienen alguna de esas historias, vamos habilitar la línea telefónica. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa, y regresamos. Para que a nuestros anunciantes no se les escucha y no se les ocurra hacernos bullying. Son 2:53. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a habilitar la línea 905-222-0000 para aprovechar. Si ustedes tienen preguntas sobre bullying, sobre matonismo escolar o sobre cómo abordarlo, pueden llamarnos al 905-222-0000. Ya regresamos con matices. 2:54. Ustedes saben que... Matices. Los tonos de la actualidad. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Nos dice a través de Twitter Johan Muir que desde que sale el tema del bullying, mucha gente dice que sufrió de eso, pero que no ha visto a nadie admitir que era un matón en la escuela y en el colegio. Bueno, voy a darle la primicia, pero yo haciendo memoria, yo me acuerdo de que yo con mis compañeros de colegio bulleamos a un par, así, pero ¿verdad? No, sí, pero no digo nada, digamos, no voy a bajarle el piso diciendo nada grave, pero yo me acuerdo que nos burlábamos de un compañero que tenía sobrepeso, por ejemplo, porque todos éramos como muy deportistas y había uno que no servía para hacer deporte y nosotros normalmente los relegábamos. Ahora dándome cuenta, digamos, me percato que sí, le estamos haciendo bullying, siempre lo excluíamos, digamos, de la salida, de las conversaciones, de todo, porque no era parecido a nosotros en ese tema y viéndolo a los ojos de ahora, de ahí está. Así es que sí. Y tenemos la línea telefónica llena. Vea usted, ha entrado 4 llamadas en estos minutos. Usted no molestó a nadie sistemáticamente, tal vez no usted solo. No me acuerdo, pero es que hay que diferenciar un poco. Es que en algún momento se ha caído en eso. Hay que diferenciar entre el bullying. Tal vez uno de repente criticaba algo en la escuela o se reía por algún compañero, pero eso no necesariamente tipifica en el bullying porque se necesita hacer una conducta repetida, claro, ¿verdad? Y estarlo siendo siempre la misma persona. O si tu grupo de amigos no, molestan pero a yo la no. misma persona. No, yo no era así. Y si no lo hubiera admitido, como usted. Hoy, y pues siempre uno sí molestaba tal vez a algún compañerito por algo, pero no era algo repetitivo. No. Qué sé yo, 2 días por una torta que se jaló antes. Ahí escuché un aló. Alguien está en línea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Aida Granados. Yo le hablo de Pérez Celedón. Doña Zaida, qué gusto saludarla hasta allá. Me llama mucho la atención porque yo participo, estamos en una ONG que se llama Asociación de Mujeres Generaleñas y participamos activamente en la red interinstitucional de violencia intrafamiliar. Y desde hace unos 2 años, desde el 2012, estamos tratando de crear un proyecto que se llama El Poder de las Ideas,
donde podamos empoderar a esos líderes negativos que están en los colegios, para que ellos puedan tomar esa energía negativa, la puedan transformar en energía positiva. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que, como ustedes estaban diciendo bien, ellos traen un patrón aprendido, pero a veces también es una forma, digamos, de defensa, de un mecanismo de defensa, porque si el niño en el hogar viene de un hogar que tiene problemas de violencia intrafamiliar o dentro de su círculo social, entonces ellos lo que hacen es hacerse reproductores de violencia. Lo que creemos nosotros es que a veces el muchacho, digamos, el joven se siente aislado, y entonces eso es un mecanismo para llamar la atención. La Asociación de Mujeres Generaleñas trabaja en el tema de ayuda a mujeres en condición de desventaja social, y la mujer por lo general trae al niño o a los hijos, y entonces se les ayuda al núcleo de la familia. Para nosotros es muy importante, digamos, crear mecanismos de apoyo. Aquí la red interinstitucional ha trabajado mucho con la municipalidad y con el colegio. Es un proyecto que está ahí digamos, lo estamos trabajando y de todo, pero para poder vendérselo, el INAMU en un momento nos apoyó en el 2012. Y ahora estuve en un seminario y el magistrado Robert, él está muy interesado, porque él dice, en ese seminario nos habló del tema de meter en el Ministerio de Educación esos mecanismos de apoyo. Gracias, doña Aida, qué oportuno, y sobre todo ahora que nombra al magistrado Rolando Vega Robert, el magistrado de la Sala Segunda, que nos oye todas las tardes, así que un saludo a don Rolando, que seguramente estará también tan preocupado. Ahorita vamos a hablar con el doctor y con la doctora sobre las llamadas, pero es que vi que hay más en línea, ¿verdad? Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Flora. Es para decirles que bullying siempre ha habido, porque cuando yo estaba en cuarto grado, en 1966, había un compañero que me robaba siempre la merienda. Todos los días. Sí. Se nos fue doña Flora. Claro, lo que pasa es que aquí vemos, bueno, usted estaba en los 90, ¿verdad? No, en 2000. En los 2000 estaba en la escuela ya. Sí. Y usted soy más joven. Ya el más joven de todos. Pero la vamos a hacer bullying porque es el más joven. En la escuela, mira que yo no me acuerdo mucho de la escuela, pero no, la escuela mía no era, no, siempre iba. Bueno. Pero la escuela mía no era como tantos casos. Bueno, sí me acuerdo, ahora me estoy acordando de un compañerito de tercer grado, él sí hacía bullying. Bueno. Pero hubo un día en que un compañero se cansó, le quitó la silla, me estoy acordando, y el compañero se rajó toda la boca y lo tuvieron que llevar a emergencias. Eso fue retaliación. Sí, exactamente. Él le hacía bullying a varias gente del grupo. ¿Vos te acuerdas, Gisela? Sí, claro. Sí, bueno. Principalmente, más que todo era bullying de algunos compañeros hacia algunas compañeritas, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, sí. Yo me acuerdo de los 90s, 80s, ustedes de los 2000. No, yo no soy tan joven, yo era saliendo de los 90. Bueno, saliendo de los 90, sí, doña Flora se acuerda de los 60. Esa era la reflexión que estaba haciendo, porque ya nos hablaba de 1966, cuando ya había casos de bullying. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, María de Guadalupe, muchas gracias, y excelente el tema. Gracias, doña María. Es muy importante que para la gente que no maneja el término bullying, porque nosotros sabíamos lo que eran hogares disfuncionales, padres y madres disfuncionales criaron hijos disfuncionales, maestros disfuncionales, médicos disfuncionales, y dele todo ese proceso, porque el que no tiene cultura social va y se lo cobra a otra. Me gusta mucho porque yo trabajo en las comunas y puedo ver parches de comunidades donde incluso los abuelos ya incitan a sus nietas y a sus nietos que les peguen a los otros que los molestan. Los maestros no saben administrar eso. Los protocolos que deben de usarse por los orientadores, el director de la escuela o lo que sea, porque desde que usted recibe un niño en una escuela, usted lee el banco de datos, póngale las manos, se come las uñas, se orina, el otro se jala el pelo, el otro son de parches,
Yo por eso respeto mucho a los educadores, porque llevan un montón de niños de parches de miseria con unas disfuncionales que esos chiquitos no tienen ni papá ni mamá. Claro. Gracias, doña María, por compartir con nosotros. Creo que da una llamada. Sí, les recordamos la línea 905-222-0000. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Adelante. Buenas tardes, Clarita Ramírez de Puriascal. Yo soy docente. Gracias, doña Marita. Adelante, Clarita. Doña Clarita. Gracias, sí. Qué bonito Puriscal. De Puriscal, sí. Sí, qué bonito. Sí, aquí estamos. Ya soltando el invierno y entrando el verano. Está muy bonito en estos días. Si quiera comer chicharrones. Ahorita, la primera semana de diciembre, ya se pueden venir a comer un chicharroncito. Podríamos hacer matices allá con chicharrones. Una compañera nuestra vive allá, Karina Porras, vive allá en Puriscal. Adelante, doña Clarita. Bueno, primero que nada, pues buenas tardes y saludarlos a todos. Este tema es súper importante. Nosotros como docentes tenemos que convivir a diario con esta situación del bullying, con victimarios y niños víctimas desde preescolar. Esto no tiene edades, no respeta clases sociales. Nosotros en las escuelas nos vemos a veces muy atados de manos porque nos dieron unas capacitaciones sobre protocolos para el bullying, pero yo también he notado cierta resistencia de parte de los administradores, de los directores de las escuelas, que muchas veces actúan con temor frente a casos de bullying. Les da temor decidirse a actuar, porque como lo dicen ustedes, los padres de victimarios son sumamente violentos. Entonces a veces se crea un temor muy grande cuando uno se enfrenta a un padre que amenaza, ¿verdad? Nosotros hemos querido tomar cartas en el asunto, pero uno como docente, si no tiene el apoyo de parte del director o de parte de otras instituciones, que uno lo sienta más cercano a la función docente, creo que el asunto no va a caminar como debería y vamos a seguir hasta siendo nosotros mismos los docentes víctimas de estudiantes bullies, como ustedes le están llamando hoy aquí. Este concepto no lo conocía, del bully, pero sí, hasta los niños y los docentes somos víctimas de victimarios de bullying. Gracias, doña Clarita, por compartir con nosotros su experiencia como docente, sin duda muy enriquecedora en este tema que estamos planteando hoy en Matices. Y lo que nos dice doña Clarita, que muchas veces están atados de manos, a pesar de ellos de tener un protocolo del Ministerio de Educación Pública. Ya más adelante con los doctores vamos a analizar. Tenemos más llamada, pero nada más iba a leer un tuit de Tatiana Blandón que dice: el bullying simplemente es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. El escenario escolar es una Costa Rica en chiquitico, y es cierto, digamos, la escuela es más o menos una realidad minimizada de lo que vivimos ya grandes, con compañeros de trabajo y con personas y con jefes y con todo esto con las que compartimos. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, jóvenes, mi nombre es Víctor Barrantes. Don Víctor, muchas gracias por llamarnos, adelante por favor. Gracias a ustedes por permitirnos participar. Estaba escuchando el programa, es excelente. Con respecto a esta situación, yo en primera instancia quiero manifestarle, yo soy una persona bastante mayorcita. E inclusive en mis años de escuela fui descalzo a la escuela hasta sexto grado. Después, por esos accidentes de la vida, pues estudié Derecho y otras cosillas. Y fui docente en secundaria. Pero en mi época no había esto, no había esta situación, no había diferencias. Por ejemplo, había algunos que tenían plata, otros éramos pobres, sin embargo, reitero, no había diferencias. Ahora, con respecto a esta cuestión de que hay educación privada por un lado y por otro, esto como que ha creado una competencia y se ha dado este fenómeno para mí. Pero analizándolo bien, digamos, hace un tiempo, quiero que me contesten, hace un tiempo hubo un problema en Heredia, desgraciadamente, un alumno le disparó a una señora, una profesora, y ustedes se acordarán de ese caso.
que esta falleció. Claro, por supuesto. Aparentemente, supuestamente, presuntamente, como decimos en derecho, supuestamente él era víctima de la señora, porque supuestamente, como decía anteriormente, ella le hablaba con respecto al pelo, lo ponía en una situación ofensiva, lo manifestaba, lo ponía en ridículo, etcétera, etcétera. ¿Qué consideran ustedes con respecto a esto? Buena tarde, muchas gracias y sigo aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, don Víctor. Bueno, yo nada más estaba buscando el antecedente del caso, sí recuerdo, fue en 2011, la muerte de doña Nancy Chaverri, se llamaba esta profesora en Heredia. Vamos a la pausa, regresamos para, sumados ahora estos opiniones de nuestros oyentes, entonces hacemos el cierre del programa. Vamos a la pausa, regresamos con Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. 3:16 en la tarde, nos quedan 8 minutos de programa, dice Alexis Hernández. Mi niña de cuarto y quinto año ignoró la situación que viví yo de bullying, dice Alexis, nunca le abrieron un proceso disciplinario a mi agresor y fue reincidente una y otra vez. Empecemos por el final, nada más que don Víctor nos recordaba el doloroso caso de doña Nancy. Fue un caso, yo lo cubrí como reportero, fue un caso en el que el juicio fue privado porque era un menor de edad de 17 años. La persona, nada más me resta contarle que hay una pena de 15 años de cárcel contra el joven que mató a la maestra y a la directora de la escuela. Se probó además que fue con alevosía absoluta, por lo tanto fue un homicidio calificado, pero entiendo y que aprovechamos para decir que el bullying es entre menores de edad. Esto no sería bullying, digamos, en caso de que alguien moleste a un menor de edad siendo adulto, esto no es bullying. Doctor o doctora, no sé. Sí, o sea, eso ya es una violencia de parte de un adulto o sea, si una, no estoy refiriéndome. No en el caso particular, sí. No, para nada me refiero al caso particular de doña Nancy Chaverri. Si un adulto agrede en cualquier país del mundo, si un adulto agrede a un menor de edad, pues es una violencia de un adulto a un menor de edad, lo cual no puede ser. Pero el bullying generalmente se refiere a la agresión que hay en un entorno escolar entre menores de edad, ya sea entre niños, niñas, adolescentes. Y mobbing es el término que se utiliza cuando ya es acoso laboral, cuando es un problema ya entre adultos en un ambiente laboral, ¿verdad? M-O-B-B-I-N-G. Exacto. Mobbing. Eso era lo que hablábamos en el corte comercial. Eso se da inclusive en el ámbito laboral, el mobbing. Se da. Y, sí. Y es frecuente, sí, digamos, hay casos. Sí, lamentablemente es frecuente. También una epidemia. Bullying. Exacto. Bueno, no conozco estudios epidemiológicos que comparen ambos. Creo que no existen. Porque las edades son muy diferentes y el nivel cognitivo de un adulto pues no va a ser el mismo que un menor de edad, ¿verdad? Pero sabemos que en nuestra cultura latinoamericana el mobbing o el acoso laboral se da de hombres a mujeres, de mujeres a mujeres, de mujeres a hombres y de hombres a hombres, de mujeres a mujeres, ¿verdad? O sea, de cualquier manera. Y nos dice aquí Glenn Montero en cabina que a él le hicieron la ley del hielo, la famosa ley del hielo, solo por llegar de nuevo a mitad de año a una escuela cuando tenía 10 años. Ese es el tipo de exclusión también. Eso es exclusión social. Eso es un bullying, un matonismo escolar, un acoso escolar de tipo exclusión social. Ahora usted clasificar los tipos de bullying en físico, en psicológico, en sexual, e incluso el cibernético y el de exclusión social que acabamos de mencionar. ¿Todos estos tipos de bullying ocasionan el mismo daño a la persona o hay alguna de estas clasificaciones que genera más repercusiones que otras? Por ejemplo, el social que el sexual, no sé. Todos, bueno, el sexual usted sabe que es una situación donde la persona va a tener consecuencias muy graves, igual el ciberbullying, igual el físico, porque hay casos, igual vuelvo a México, es que México documenta estas situaciones y en México tienen ya muchos años de avanzada con respecto a Centroamérica en esta temática.
incluso ellos ya manejan cierta legislación, pero en México han fallecido menores de edad simplemente por un golpe, tuvo una hemorragia cerebral y el niño falleció en unas horas en un servicio de emergencias, ¿verdad? Entonces ahí no se suicidó, pero lo mataron por bullying. Ay, qué bueno, eso es otro concepto que debemos de hablar. El bullying puede llegar a una figura de homicidio. Doctora, ¿cuáles son los casos más serios que usted conoce de Costa Rica? Porque usted nos ha hablado y nos ha recordado, me recordó un caso en los Chiles aquí, pero recordó algunos a nivel centroamericano y de México, pero de los casos más serios que usted conozca en Costa Rica. Bueno, en Costa Rica sobre todo el ciberbullying, yo creo que uno de los más serios ha sido el ciberbullying. No tenemos todavía casos documentados, porque los casos de los que he hablado han sido documentados, ¿verdad? Lo que sí se... bueno, primero hacer un reconocimiento a toda la labor que hacen los maestros y maestras del Ministerio de Educación Pública. Pero lamentablemente cuando uno recibe a los pacientitos en privado, en las noches le dicen a uno las mamás, es que no me dieron pelota en la escuela. Es que esto es una figura muy frecuente que a mí me preocupa. No estoy culpabilizando y responsabilizando a los maestros y maestras porque, repito, es en un contexto de narración de un padre de familia hacia uno, ¿verdad? En una consulta privada de psiquiatría de niños y adolescentes. Pero a mí me llama mucho la atención que la mayoría de los casos me llegan, por no decir todos, de que no ha sido atendido o abordado esta situación en las escuelas. Entonces esto es muy preocupante. Yo quería preguntar hasta qué punto, doctor Marino, el mismo sistema educativo sin querer estimula los casos de bullying, y bueno, parte también lo que nos decía ahora Clarita desde Puriscal, que ella muchas veces está atada, y nos dice también a través de Twitter, Andrés, que a él en el cole le hicieron bullying. Él venía de una escuela donde todos eran buenos y estudiosos, y en primer año del colegio le tocó estudiar en una sección donde la mayoría eran repitentes, y entonces los más grandes les hacían bullying a los más pequeños, los que venían de la escuela, ¿verdad? Y que no eran, estaban empezando. Entonces, ¿hasta qué punto, doctor, el mismo sistema educativo sin querer estimula estos casos y la aplicación de los protocolos? Claro, aquí tal vez vamos a tomar un ejemplo que puede ser ingrato para el ministerio, pero que conocemos que se da. Muchas veces cuando se identifican los problemáticos, lo que hacen es que los ponen a todos juntos en una sola sección para evitar que haya problemas con los que sí dan la talla como estudiantes o tienen un buen comportamiento. Entonces, de verdad que terminan estimulando más bien la deserción escolar, porque no se hace un manejo integral del problema que tiene ese victimario y no se le canalizan esas energías que tiene, que las utiliza de forma negativa. Y entonces yo creo que sí es un fallo del sistema de educación pública, donde ahí es la importancia de la integración para con la caja, para con el ministerio, para con todos los que trabajamos en la parte de salud, de que al detectar estos casos no los aislemos, porque entonces más bien los adultos o los maestros estarían haciendo algún tipo de abuso hacia ellos, porque no se trata de sacarlos porque son los problemáticos del grupo, es más bien detectados, hay que sensibilizarnos con ellos y hacer un abordaje general para que dejen de ser victimarios y ojalá puedan canalizar todas esas energías que tienen para volverlos positivos, ¿verdad? En cuanto al protocolo que nos mencionaba doña Clarita, que muchas veces están atados de manos. Sí, muchas de las quejas que yo conozco, en mi familia hay muchos docentes, entonces que yo conozco de los docentes es que aparte que no se les capacita 100% en la aplicación de este tipo de protocolos, es que no siempre el instrumento en sí les permite a ellos que sea muy práctico, y entonces las debilidades del mismo instrumento se suman a todo el resto de las debilidades que tenemos en el abordaje integral de los casos. Entonces yo creo que como aquí todo está sujeto de revisión, es un buen momento para que actualicemos este tipo de protocolos y que ojalá hacia el futuro sea con un abordaje integral donde también se incluya al sector salud dentro de este tipo de procesos. Aparte de salud pública y de educación, ¿en qué otras áreas se debe trabajar como de forma integral el tema del bullying? Infancia, seguridad pública. En esas áreas. Sí. En infancia y seguridad pública. Ajá. Y luego los currículums de todos los que forman profesionales, medicina, psicología, trabajo social, enfermería,
que son las disciplinas que generalmente trabajan estos temas, pero también en ciencias políticas, o sea, que los futuros políticos sepan de esta problemática y sigan apoyando generaciones futuras. Los cargos de administradores de hospitales, para que sepan el costo de todas estas agresiones que van a llegar a los servicios de salud, por ejemplo, y cómo, entonces, si todos estamos en conocimiento y en conciencia de toda esta problemática, pues cada quien hace en su ámbito lo que respecta. Doctora, yo quiero agradecerles por haber estado aquí. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lamentablemente tenemos que despedirnos con una pésima noticia internacional. Los sicarios detenidos en México por la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos han confesado que acabaron con la vida de los 43, los ejecutaron, de hecho han dado detalles ya sobre este homicidio. Se llevaron a los 43 entregados por la policía de Iguala, algunos se asfixiaron en el recorrido y a los otros los ejecutaron y los quemaron en un basurero de esa zona. La policía, la Procuraduría Mexicana, que es el Ministerio Público, nosotros le ha confirmado hace unos instantes a las familias que los 43 desaparecidos, que hicimos un programa aquí hace algunos días, han fallecido. Y esas son de las noticias que uno nunca quisiera dar y que verdaderamente uno también como periodista tiene sus sentimientos, y yo ayer lo decía, que el día que deje de sentir, ese día renuncio, ese mismo día renuncio, y a uno le provoca todo ese sentimiento al tener que informar esto, claro, que es lamentable. Y además hay que recordar, esto fue un alcalde ligado al narcotráfico que le entregó los estudiantes a un grupo de crimen organizado. Esto nos deja muchos elementos que aprender, además a nivel nacional. Un día de estos vamos a hacer un programa del tema, pero que tiene que ver, ya lo hicimos de crimen organizado esta semana, ¿verdad? Pero también, y es un tema que se las trae, vieran cómo cuesta hablar sobre estos temas, es de las policías municipales. En México, las autoridades mexicanas han advertido un montón de veces a Costa Rica: vigilen a las policías municipales, no porque estén haciendo nada malo, sino que en México, como igual que en Costa Rica, como las policías municipales no responden a la autoridad de un órgano central, sino cada una depende de su alcalde, ¿verdad? En México llegaron a conquistar las bandas de crimen organizado a alcaldes, entonces tenían toda la policía municipal de su estado trabajando para ellos, y eso es lo que han advertido. En Colombia, el general de la Policía Nacional de Colombia le advirtió a las autoridades costarricenses: no dejen que queden por la libre el tema de las policías municipales. Yo supongo que un montón de alcaldes deberán estar bravos conmigo por lo que acabo de decir, pero bueno, los puntos sobre la mesa. 3:27, un día de esos hablamos del tema matices, un día hablamos de mobbing, porque un montón de gente nos está preguntando del tema. Los esperamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.